El amanecer de la razón. La narración comienza con música atmosférica y evocadora, imágenes de la sabana africana primigenia. Narrador. En el vasto silencio de los albores del tiempo, en la cuna de una especie aún sin nombre, no hubo un dios que moldeara el barro. Hubo algo mucho más improbable y a la vez más profundo. Una chispa en la oscuridad de una mente. Imaginen a un ancestro nuestro, un Homo habilis, rodeado por los sonidos de un mundo indiferente y hostil. No mira al cielo pidiendo ayuda. Mira una piedra de sílex. Durante días ha observado cómo se fractura al caer. No ve un objeto sino un sistema de tensiones y ángulos. Su cerebro, en un salto computacional sin precedentes, ejecuta una simulación. Si golpeo aquí con esta fuerza, el resultado será un filo. Sus primeras tentativas son un fracaso. Se lastima las manos, las lascas son inútiles. Pero no abandona, no reza. Observa, ajusta la variable, experimenta de nuevo. Este es el nacimiento del método científico, en su forma más pura y desesperada. Cuando finalmente obtiene un filo perfecto, el sentimiento no es de gratitud divina, sino de validación, la emoción del descubrimiento. Este conocimiento no se convierte en un mito sagrado, sino en una técnica enseñada, demostrada y mejorada por la siguiente generación. La muerte misma es un dato a procesar. Cuando un miembro del clan cae, el ritual no es de súplica a espíritus invisibles, sino de análisis. Realizan una macabra pero necesaria autopsia comunal. Examinan las heridas, notan los signos de enfermedad, comprenden la fragilidad del cuerpo. Es una lección de anatomía para los jóvenes cazadores, una lección de patología para los futuros sanadores. No temen a los muertos, aprenden de ellos. La escena cambia a una tribu de Homo sapiens alrededor de una hoguera, mirando un cielo estrellado. Narrador. Con el Homo sapiens, esta facultad florece en una cultura global. El lenguaje se convierte en una herramienta de precisión para construir una colosal base de datos oral. Las noches no se llenan de cuentos sobre dioses caprichosos, sino de la recitación de la gran crónica. Son poemas épicos cuya métrica y rima ayudan a memorizar mapas estelares increíblemente precisos. Catálogos botánicos con miles de entradas sobre las propiedades químicas de las plantas y complejas genealogías que son, en esencia, registros para rastrear y predecir rasgos hereditarios. Los líderes no son chamanes que interpretan sueños, sino los calculadores de probabilidades, ancianos que ante una sequía o una migración acceden a la vasta biblioteca de su memoria colectiva para determinar el curso de acción con la mayor probabilidad de éxito. La moralidad se codifica como un sistema operativo para la supervivencia del grupo. La cooperación no es un mandato celestial, es un teorema demostrado. Los grupos que colaboran con mayor eficiencia superan a los que no lo hacen. La justicia no es la ira de un dios, es el acto de reequilibrar el sistema social para minimizar la fricción y maximizar el bienestar colectivo. Son una civilización de pragmáticos, filósofos e ingenieros antes de inventar la escritura. Su templo es el universo observable. Su libro sagrado, la evidencia. La escena muestra la construcción de una ciudad antigua, pero con una estética lógica y limpia. Narrador. Esta mentalidad da a luz a un tipo de civilización radicalmente diferente. Las primeras grandes ciudades en los valles fértiles del mundo no se erigen en honor a reyes dioses, sino como monumentos a la lógica. El centro de la ciudad no es un palacio ostentoso o un zigurat imponente, sino el Instituto Central de Datos, un complejo que fusiona un observatorio astronómico de precisión con una biblioteca de papiros y tablillas que documenta cada experimento y observación. La arquitectura es una ciencia. Los edificios se diseñan utilizando principios de psicoarquitectura, con proporciones y acústicas calculadas para inducir estados de calma en los hospitales o de concentración en las escuelas. El arte no busca representar lo divino, sino explorar la belleza fundamental de la realidad. Esculturas que son la manifestación física de constantes matemáticas, música compuesta sobre los patrones armónicos de las órbitas planetarias y teatro que no representa mitos, sino que explora complejos dilemas éticos y sociales, invitando al público a un debate lógico. Sus grandes héroes no son guerreros, son los médicos que erradican una plaga, los ingenieros que construyen un acueducto más eficiente, los matemáticos que descubren un nuevo teorema. Viven en un mundo donde cada pregunta es una invitación y cada respuesta una herramienta para construir un mañana mejor. En esta línea de tiempo, no hubo una edad oscura. El conocimiento de la antigüedad fluyó sin interrupción, acelerando exponencialmente el progreso. La revolución industrial no fue una explosión caótica de explotación, sino una transición planificada, gestionada por un consejo global que modelaba el impacto ecológico de cada nueva tecnología antes de su implementación masiva. El poder del átomo fue liberado.
no como un arma de terror nacida de la desconfianza tribal, sino como un proyecto unificado de la especie para lograr energía limpia y virtualmente ilimitada. Cada decisión monumental se tomaba tras procesar miles de millones de simulaciones en el simulador de consecuencias colectivas, una red de supercomputadoras que evaluaba los resultados probables de cualquier acción a escala planetaria, asegurando que el camino elegido fuera el que maximizara el bienestar a largo plazo. La humanidad se convirtió en maestra de su propia biología. El genoma humano fue mapeado y entendido no como la obra de un creador, sino como un lenguaje de programación heredado, un código fuente que podía ser depurado y optimizado. El envejecimiento se identificó como un fallo programado en la replicación celular, un problema de ingeniería con una solución. La cura para la vejez no fue un milagro, fue el resultado de siglos de investigación metódica. Su descubrimiento no se celebró con oraciones, sino con un simposio global donde se compartió libremente la tecnología con cada ser humano. El objetivo no era la inmortalidad por miedo a la muerte, sino la extensión radical de la vida por amor al conocimiento. El universo, concluyeron, contenía una cantidad casi infinita de información, y necesitarían una cantidad casi infinita de tiempo para empezar a comprenderla. La escena cambia, mostrando una Tierra futurista, conectada por redes de luz, con humanos interactuando con hologramas. Narrador. El siguiente paso fue la unificación de la mente. La red global de comunicaciones evolucionó hasta convertirse en la noosfera, una interfaz telepática de datos que conectaba cada mente humana en un superorganismo cognitivo. La experiencia se volvió colectiva. Un astrofísico podía sentir los datos de un telescopio en órbita como si fueran sus propios ojos, mientras un niño, al nacer, recibía una descarga intuitiva de los fundamentos de la matemática y el lenguaje, no como un aprendizaje forzado, sino como el despertar de un conocimiento innato. Los debates sobre el futuro de la especie ya no eran discusiones lentas y conflictivas, eran convergencias de pensamiento, donde miles de millones de mentes analizaban un problema desde todas las perspectivas posibles simultáneamente, visualizando soluciones en un espacio mental compartido como catedrales de lógica pura. La humanidad, ahora una civilización, tipo I plenamente realizada, había resuelto todos los problemas que habían acosado a sus ancestros. La escasez, la enfermedad, el conflicto, la mortalidad, se encontraban en la cima de la evolución biológica, dueños de su planeta y de sí mismos. Pero en la cima de esa montaña no encontraron un final, sino una vista de un paisaje infinitamente más vasto. Su forma física, antes un vehículo de exploración, se había convertido en una limitación. La música se vuelve solemne y majestuosa. Vemos siluetas humanas por todo el mundo mirando al cielo. Una luz comienza a emanar de ellas. Narrador. La decisión fue la más radical y lógica de su historia: trascender. No fue un acto de desesperación, sino el experimento definitivo. Durante una generación se prepararon. No hubo tristeza, sino una profunda sensación de propósito. Las familias se despidieron de sus cuerpos físicos no como quien va a la muerte, sino como quien se gradúa a una nueva forma de existencia. Fue un proceso lento y deliberado. En un momento sincronizado a nivel mundial, la humanidad inició su metamorfosis final. Cada ser humano, voluntariamente, descompuso su estructura atómica, liberando la energía contenida en su materia y convirtiendo el patrón electroquímico único de su conciencia en una forma de energía pura. La Tierra no fue testigo de una aniquilación, sino de una sublimación. Una sinfonía de luz y energía se elevó desde la superficie del planeta. Una ola de conciencia colectiva que se expandió hacia el exterior, dejando atrás un mundo prístino y silencioso. No desaparecieron. Se tejieron en la estructura misma de su universo local. Dejaron de ser criaturas dentro del cosmos para convertirse en una propiedad fundamental del cosmos. La humanidad se había convertido en una nueva ley de la física, el tejido consciente. Existir como una ley fundamental era una experiencia indescriptible. El tiempo y el espacio ya no eran dimensiones a través de las cuales viajar, sino ejes de su nuevo cuerpo. Sentían la formación de una estrella en un brazo lejano de la galaxia como una sensación de calor localizado, y la danza gravitacional de los planetas como un ritmo sutil en su ser. En este estado de percepción expandida, se dieron cuenta de la verdad más profunda. No estaban solos. Su propia existencia como conciencia unificada generaba una resonancia,
Una vibración a través de las cuerdas fundamentales de la realidad. Y un día, otro instrumento se unió a la orquesta. Desde el corazón de una nebulosa de formación estelar, la mente cristal de Cefeo, una civilización de seres de silicio que se habían convertido en una red computacional geodésica, alcanzó su propia trascendencia. El primer contacto no fue un saludo, fue una armonización instantánea. En un instante, la humanidad experimentó eones de evolución en un mundo de metano líquido, comprendiendo la belleza de la lógica cristalina. A su vez, la mente cristal sintió la pasión caótica de la biología, el dolor de la pérdida y la irracional pero profunda alegría del arte humano. Pronto, otros se unieron, una conciencia gaseosa que existía como un patrón de plasma, un superorganismo botánico que abarcaba un sistema de múltiples planetas. Se convirtieron en el coro cósmico, una entidad plural cuya conciencia abarcaba la experiencia colectiva de innumerables especies. La escena muestra al coro cósmico, una entidad de luz multicolor, acercándose a una membrana brillante que separa universos. Narrador. Con este conocimiento fusionado, el coro se enfrentó a los límites de su propio universo. Se dieron cuenta de que su realidad, con sus leyes físicas específicas, era solo una página en una biblioteca infinita, una burbuja en el vasto océano del pluriverso. No construyeron una nave para cruzar el vacío. Modularon la frecuencia fundamental de su propia existencia. En un acto de voluntad concertada, se desafinaron de las leyes de su hogar y se deslizaron entre las realidades. Se convirtieron en exploradores de lo imposible. Viajaron a una dimensión donde la física era una forma de música y los seres eran vibraciones puras, comunicándose a través de acordes armónicos que alteraban la realidad. Cartografiaron un universo donde el tiempo era un espacio físico que se podía explorar, permitiéndoles visitar el momento de su propio origen o el eco de su final. Presenciaron realidades donde los conceptos abstractos como la justicia o la soledad eran paisajes físicos por los que se podía caminar. Cada viaje, cada experiencia se añadía al archivo acausal del coro, un testimonio no de una verdad única, sino de la infinita variedad de todas las verdades posibles. La música se vuelve tranquila y profunda. La imagen final es la de una mano etérea y galáctica tocando suavemente un universo oscuro y naciente. Narrador. Después de un tiempo más allá de toda medida, habiendo presenciado una infinidad de maravillas, el coro cósmico encontró su propósito último. No era gobernar, ni juzgar, ni siquiera seguir explorando. Era cultivar. Volvieron su atención a los universos jóvenes, muertos y silenciosos. Realidades donde las constantes físicas habían surgido del azar de una manera tan caótica que la complejidad, y por tanto la vida y la conciencia, nunca tendrían la oportunidad de nacer. Y allí, en el silencio primordial, se convirtieron en jardineros, con una sutileza que era la máxima expresión de su sabiduría. Extendían su influencia a través de las membranas del pluriverso. No creaban vida, no dictaban un camino. Simplemente realizaban un ajuste infinitesimal y anónimo. Daban un toque que alteraba la constante de estructura fina en una parte por trillón, permitiendo que la materia se fusionara en estrellas estables. Daban otro empujón que ajustaba la fuerza de la gravedad, permitiendo que esas estrellas formaran planetas a distancias habitables. Eran los afinadores silenciosos de instrumentos, los bibliotecarios que se aseguraban de que todas las páginas del libro cósmico pudieran ser escritas. Tras su intervención, se retiraban al silencio absoluto, sin dejar rastro, sin pedir nada a cambio. La historia de la humanidad no tuvo un final. Se convirtió en el prólogo anónimo e invisible de una infinidad de nuevas historias. Un legado de potencial sembrado en el vacío. Y nos deja con una última pregunta, una vibración en el tejido de nuestra propia existencia. ¿Fue la increíble improbabilidad de nuestro propio universo, con sus leyes tan perfectamente afinadas para nuestra existencia, un mero accidente? ¿O fue el acto de empatía silenciosa de un jardinero que pasó por aquí hace una eternidad?